México tiene ya presidente ilegítimo. El Tribunal Electoral calificó la elección presidencial el pasado martes 5 y creo que tiene toda la razón Miguel Ángel Granados Chapa en su columna periodística de ayer, cuando afirma que la ilegalidad resultó un buen negocio conforme a la calificación hecha por el tribunal. El exjefe de gobierno español, Felipe González, suele afirmar que la autocontención de los actores resultó fundamental para el éxito de la transición democrática española. En contrapartida, en México, el fracaso de la transición democrática, como en el caso del resolutivo del Tribunal Electoral, con instituciones que no han estado a la altura de sus responsabilidades, se ha basado en la autoinvalidación por parte de los depositarios de esas instituciones, que negaron su historia, su jurisprudencia y su obligación de impartir justicia. Un tribunal invalidado, dice también Granados Chapa, declaró la validez de la elección presidencial. De tribunal de jurisdicción plena que en Yucatán sustituyó en el 2001 al Congreso del Estado, más allá de la ley, para garantizar la impartición de justicia, creó un consejo electoral paralelo, pasó a un juzgado de Barandilla que alega que se violó la ley nada más tantito. Como diría un clásico comediante, el Tribunal Electoral estableció la tesis de jurisprudencia, lástima Margarito. Aquí sí, con frivolidad, afirman que las pruebas aportadas no son suficientes para acreditar un fraude generalizado. Imagínense de qué tipo y en qué cantidades tendrían que ser las pruebas para así acreditarlo. Cuánta incontinencia verbal de Vicente Fox se hubiese requerido de más sobre el supuesto pasado corrupto del PRI y sobre el supuesto populismo de la coalición para que los magistrados consideraran que esa intervención debería llevar a anular la elección. ¿Cuántos spots más del Consejo Coordinador Empresarial le hubiesen afectado a la misma? Todo ello con un final de película. Como sabemos, la calificación de la elección presidencial no depende de las argumentaciones y pruebas aportadas por las partes. No se trata de un acto jurisdiccional de solución de controversias entre partes por parte del tribunal, sino de la capacidad de ese órgano calificador, que apenas lo es por segunda ocasión, para tutelar el interés superior que se le encomendó, la defensa del voto ciudadano en el marco de una elección libre y auténtica. El dictamen del tribunal resulta por demás confuso, contradictorio, vago y omiso en cuanto a realizar una verdadera valoración integral y exhaustiva sobre el proceso electoral, como debió de haber sido de acuerdo con los propios criterios y precedentes de esa autoridad jurisdiccional, acudiendo precisamente a las figuras de integralidad y exhaustividad en las resoluciones, como le ha ordenado reiteradamente a diversas autoridades y juzgadores en materia electoral, federales y locales, a cumplir con dichos principios. Por el contrario, el tribunal se limitó a hacer una valoración aislada, superficial, frívola, negligente, con denuncias mal valoradas sobre el conjunto de hechos y conductas irregulares e ilegales que desde antes del inicio del proceso y en sus diversas etapas se sucedieron y que definitivamente afectaron el resultado electoral y fueron determinantes para el supuesto triunfo del candidato de Acción Nacional, sobre todo dadas las escasas diferencias de votos reportadas. Bajo una incoherente argumentación de que en la etapa de calificación de resultados
en la fase declaratoria la función del tribunal se reduce a una función administrativa, el dictamen se dedicó a desestimar una a una las pruebas y elementos de convicción aportados por la coalición desde los juicios de inconformidad, sin que en ningún momento se haya tomado la molestia siquiera de que ya supuestamente no se trataba de una actuación jurisdiccional, a llegarse en plenitud de facultades todos los elementos posibles de convicción para realizar la valoración integral y exhaustiva del cumplimiento de los principios rectores que por otro lado el propio tribunal ha establecido como obligación de toda elección auténtica. Con el fin de justificar la unanimidad, los magistrados se permitieron algunos juicios críticos sobre la mala actuación de la autoridad electoral, la debida intervención del presidente y de terceros, de organizaciones empresariales. En ese contexto se cita el supuesto de que las declaraciones del presidente Fox se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios, o pudieron haber perjudicado las condiciones de equidad del proceso, pero que al fin tales conductas no resultaron relevantes. Es decir, se deja en una total indefinición si hubo o no actuaciones irregulares del presidente y cuáles fueron. Además, no se realiza ninguna otra valoración de por qué tales conductas pudieron afectar el proceso, cuando por otro lado sí se puede asegurar que ellas no resultaron relevantes. En el mismo tenor se reconoce la irregularidad en las conductas de organizaciones empresariales, o en un caso específico, la ilegalidad de la conducta de un autollamado candidato independiente que participó antes del proceso y durante todo el mismo, solo para denostar, calumniar y restar votantes al candidato de la coalición. Pero a pesar de ello, y que las denuncias correspondientes se realizaron desde hace muchos meses, el tribunal se limita a establecer que tales conductas no fueron determinantes para el resultado final, sin siquiera pronunciarse sobre la negligencia y omisiones en que incurrió la autoridad electoral máxima, el Consejo General del IFE, cuando a ciencia y paciencia permitió todas esas irregularidades. En las resoluciones de los juicios de inconformidad, el tribunal abandonó de un plumazo su larga tradición y regresa al espíritu de ministerio público o de juez de barandilla, con un documento incoherente, falto de honradez intelectual y de congruencia con la propia historia personal y colectiva de los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal. Apenas en la segunda ocasión en que el tribunal califica una elección presidencial, acreditó no haber sabido responder a la confianza que en la reforma electoral de 96 le dieron el gobierno y las fuerzas políticas del país. Realmente, qué pena por los magistrados, pero sobre todo, qué grave por México. El país ya tiene presidente ilegítimo y Acción Nacional pasó en un solo sexenio de escuela de la democracia, como lo imaginó Manuel Gómez Morín, a escuela de traición a la democracia. México tiene presidente ilegítimo.